Los ciudadanos del reino vivían con miedo. Había confusión y caos en el país. Las redes sociales estaban en un estado fanático, frenético. Las noticias sonaban como si fueran acaso una misteriosa película. Una misteriosa enfermedad había infectado a cientos de miles de personas y se predijo que iba a matar millones. Pronto los gobernantes del país intervinieron. Intentaron calmar la ciudadanía controlando la situación y eso fue lo que hicieron. Los gobernantes del reino impusieron el concepto de poderes de emergencia y aplicaron edictos de la población, ordenaron el cierre de empresas, encerraron a los ciudadanos y dijeron que no salieron de sus casas. Abogaron por el uso de mascarillas e incluso la vacunación contra la enfermedad. No solo eso, sino los ciudadanos les dijo que no podían ir a la iglesia. Los gobernantes ordenaron que las iglesias suspendieran sus servicios, limitaran la asistencia y no vayan a cantar o simplemente a ir a la iglesia. Los cristianos del reino se vieron obligados a considerar si irán contra los mandatos del gobernante y los cristianos. Ciertamente la obediencia a todo lo que dijeron el gobernante era una obligación, ¿verdad? Algunas iglesias cerraron sus puertas a suspensión de servicios de adoración en nombre de la humilde sumisión a los gobernantes. Otras iglesias se mantenieron abiertas y pagaron el precio cuando los gobernantes vinieron tras de ellas. Ojalá fuera una película, pero recuerdan esto mucho bien. Eso es porque el reino es el estado de los Estados Unidos y los gobernantes son los gobiernos federal, estatal y local, y el año era 2020 y la gente eras tú. Esto puede ser recuerdos dolorosos o mucho de ustedes. Es difícil creer que esto realmente sucedió. Una pregunta que podemos hacer: ¿podría volver a ocurrir otra vez? Y si es así, ¿qué un cristiano debe de hacer? ¿Qué debe de hacer un Cristo fiel hacer al deber hacia el gobierno entren en conflicto? Planteamos estas preguntas porque estamos en época electoral y el gobierno está en nuestras mentes. En noviembre 5, día de las elecciones, la gente emitiría sus votos y vamos a tener un nuevo gobierno. Tenemos que asegurarnos de que estamos pensando correctamente sobre toda esta idea del gobierno en nuestro mundo. La semana pasada analizamos Génesis 9:6 en la realidad del gobierno del mundo. Descubrimos que fue una idea de Dios. Government for the benefit of humans and society. We should be thankful for this. As I mentioned last week, no matter who you may vote for, next week government is going to win. El gobierno va a ganar y eso es lo que Dios entiende. Gobiernos, pero los gobiernos están dirigidos por personas pecadoras. Los gobiernos no siempre actúan para beneficio a su pueblo. A veces oprimen a sus propios ciudadanos. A veces actúan injustamente y creen leyes que obstaculizan, eliminan o interfieren con los derechos de Dios. Quiero preparar nuestros corazones para la elección y el cambio que trae consigo. Necesitamos ser cristianos fieles en este mundo en el que Dios nos está puesta. Esta mañana vamos a seguir. No quiero ser político, pero las escrituras nos dicen que debemos pensar correctamente sobre esto. No estoy aquí para hablar sobre los diferentes cosas, pero estoy hablando específicamente lo que las escrituras dicen, no
no sobre el deporte de Scripture is spoken about. diferentes Government is deportes. spoken about in the scriptures, and so we want to get biblical here today. And so we're going to look at what the Vamos a ver las Bible says, escrituras, dice, about the faithful Christian's relationship to the government. It's very vamos a ver los que dos formas en que los cristianos fieles se relacionan con el gobierno. faithful Christian will relate to the government. A faithful Christian will relate to the government with submission. But also, a faithful Christian will relate to the government with resistance. Un fiel cristiano también se relaciona con el gobierno, pero también lo hacen así con sumisión y con resistencia. Parece que esas dos cosas no pueden ser ciertas, pero son. Dios es el último, el gobierno no es el último. Dios nos ha dado el gobierno para nuestro bien, bajo su dirección. Primero vamos a ver la sumisión del gobierno. Si pueden ir, vayan a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Pablo aquí está escribiendo uno de 4 textos sobre la relación con el gobierno, y Romanos 13 es el texto que a lo mejor piensan ustedes de ir cuando están pensando cómo deben de responder al gobierno. Pero miren a Romanos 13 capítulo 1, el primer versículo dice que sometan toda persona a las autoridades que gobiernan. Pablo aquí es de la sumisión y dice que cada persona, dice aquí literalmente cada alma, no nomás cada persona, pero el contexto aquí está diciendo a cada cristiano. Entonces cada persona, cada cristiano debe de someterse a su gobierno. La sumisión es humildad. La sumisión implica reconocer el lugar y el papel del gobierno y responder con deferencia y obediencia. Sumisión significa someterse a la autoridad de otro y hacer lo que te piden. Era un término, esta palabra era un término militar que designaba de cadena de mando. Un soldado se alinea bajo las órdenes de su oficial superior y se somete a él. Igualmente nosotros debemos de estar abajo los asuntos civiles. Pablo repite esto en Tito 3:1, recordando a los creyentes que se sujeten a los gobernantes y las autoridades, que sean obedientes y estén dispuestos en toda obra. También Pedro dice en 1 Pedro que por causa del Señor sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o los gobernadores como enviados por él para el castigo de los y la alabanza por los que hacen bien. Este es entonces un llamado a la obediencia a lo que estén en cargo, desde el emperador hasta los gobernadores del rango más bajo. Pablo escribe este mandato para que seamos sumisos a los creyentes que han sufrido persecución a manos de las autoridades. Ahora bien, Pablo está escribiendo esto bajo el emperador de Nerón, que era un emperador de Roma. Su gobierno era pagano, inmoral, opresivo, injusto y brutal. Fue un cruel perseguidor de la iglesia. Si hubiera un gobernante en que el cristiano quisiera despreciar, era él. Pero Pablo no llamó a los cristianos romanos a derrocar su reino. Esto los cristianos no deben trabajar para derrocar a los gobiernos seculares. Los cristianos deben alinearse bajo el gobierno, colocado por encima de ellos con humilde y respetuosa obediencia. Nerón o Reagan lo debemos
a nuestros líderes o gobernantes. Ahora, hay dos razones por las que debemos someternos al gobierno. El primero viene en Romanos 1 y 2. Nos sometemos porque el gobierno tiene autoridad delegada por Dios. 13:1 de Romanos dice: toda persona debe estar en sujeción a las autoridades superiores. Pablo dice este mandato, y no nomás lo dice así, nomás porque lo va a decir, pero dice la razón por esto es porque no hay autoridad sino de parte de Dios. A las que hay por Dios han sido establecidas. De modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que se oponen acarrean condenación para sí mismos. Entonces, la última vez notamos esto, que Dios ha ordenado, y eso lo vimos la semana pasada, que Dios ha ordenado que exista un gobierno y los gobiernos humanos tengan autoridad sobre los hombres. La autoridad civil es ordenada por Dios. Pero los gobiernos, esos gobiernos son para tener orden y para el bueno común, y son buenos para ti. Entonces nos sometemos a la autoridad porque viene de Dios, pero también es limitada en términos, limitada en la esfera civil, a la vida pública. Solo Dios es supremo. Eso es lo que Dios les dio. En versículo 2 dice: de manera de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste lo que fue establecido. Entonces Pablo no está diciendo que debemos rebelar contra el gobierno, porque hacer eso es rebelarse contra el Dios que lo instituyó. Rebelarse contra el gobierno es rebelarse contra Dios, es resistirse a la autoridad de Dios. La segunda parte del versículo 2: y a los que oponen acarrean condenación por sí mismos. Es decir, que el gobierno castigará como delito a quienes se nieguen a obedecer. Si una persona teme a Dios y quiere vivir una vida piadosa, se someterá a la autoridad que Dios ha puesto en su vida, valorándola y sometiéndose a ella. Si no nos gusta lo que Dios ha dispuesto, estamos en contra de sus caminos. Entonces, estamos contra su decisión soberana de colocar a hombres y mujeres en sus posiciones estratégicas de autoridad. Por eso dice Pablo que debemos estar sometidos al gobierno, porque queremos someternos a Dios. Segundo, vean que nos sometemos porque el gobierno tiene el deber de reprimir el mal y recompensar el bien. El gobierno fue creado con un propósito de restringir el mal y recompensar al bien. Ese es el propósito, o podemos decir que debemos ser el deber del gobierno. Y aquí vemos la limitación del gobierno. El gobierno debe de restringir el mal y recompensar el bien. O podemos decir que promover y proteger el bien y prevenir y castigar el mal. Estos son buenos deberes del bien. Estamos agradecidos cuando un gobierno hace estas. Pablo también lo dice en capítulo 13, versículo 3, porque los gobernantes no están para infundir temor al que hace el bien, sino que al que hace el mal. ¿Quieres no tener temor a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque en vano lleva la espada,
pues el servidor de Dios, vengador para castigar a quien practica el malo. Mire lo que dice aquí, que el gobierno cumple estos con estos deberes. El gobierno que cumple estos deberes porque se les llama ministro de Dios. No pensamos fácilmente en que el gobierno tenga un ministro de Dios, pero la palabra que Pablo usa para el ministro es la palabra griega diáconos. Y si están pensando que eso es algo interesante, es porque es el término debe de esa palabra también es el término para diácono. Los diáconos de la iglesia son los servidores de la iglesia. El gobierno debe de ser un ministro a los ciudadanos. Son llamados ministros de Dios. Como un hombre dijo, cuando la mayoría de la gente piensa del ministro de Dios, piensa en alguien, un pastor, alguien que lleva corbata y lleva una Biblia. Pero Dios, 2 veces en este pasaje, Dios dice que también tiene otro tipo de ministerio, uno que lleva una placa y lleva una arma. Lo resume diciendo, Dios le dio un tipo de ministerio a la sociedad para prevenir el mal, es decir, el pastor a la iglesia, y le dio el otro para castigar el mal, que es el gobierno, como ministro de Dios. Entonces debemos de ver que Pablo está hablando grande sobre el gobierno, diciendo que es el ministerio de Dios, que es su papel y su responsabilidad. El gobierno es un ministerio de Dios, consciente o inconscientemente. Por eso Dios lo constituyó. Mirando a la primera, observe el primer deber, que es el gobierno debe de restringir el mal. Los gobernantes deben ser motivo de temor al mal. Si lo haces malo, ten miedo. Aquí esta está dirigiendo a los cristianos. El punto es que el papel que desempeña este ministerio de Dios, en versículo 4, un vengador de acarrea ira sobre la práctica del mal. El gobierno debe de ser visto como un ministro de la ira de Dios contra el mal. Vimos en Génesis 6:9 que Dios instituyó el gobierno y dice, si alguien mata a otro hombre por su sangre, debe de ser matado. No estamos hablando de llamar a unos a otros que nos matemos, pero está hablando de que el gobierno debe de ser esto. Entonces el gobierno significa que es el mal. Ahora, Dios nos ha hecho unos a otros a la imagen de Dios, entonces sabemos qué es el bien y el mal. Hasta los creyentes que están en el gobierno saben qué es el bueno y el mal. Cuando el gobierno hace los gobiernos protegen a sus ciudadanos del mal y preservan su seguridad. Su función es de penalizar el delito y castigar a los infractores con sus malas acciones. Con el fin de contener el mal, los gobiernos organizan ejércitos, sistemas policiales y sistemas justiciales. Se dice que la vida bajo Saddam Hussein en Irak era mejor que bajo el ISIS. En versículo 4 dice, porque si haces lo malo, debes de tener. Entonces, el gobierno
debe de también recompensar el bien. Mire el versículo 4. Haz lo bueno. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es ministro de Dios para tu bien. Aunque las autoridades existen con el brazo de Dios, con su obra entre los hombres, eso no solo implica el castigo del crimen y la mala conducta, sino también la promoción del bien. Hay muchos servicios que el gobierno es responsable de traer. Tenemos agua, tenemos electricidad, tenemos otras utilidades que sin un gobierno no fuera bien para recibir. Dependemos, una persona dijo que dependemos el Estado para mantener la paz entre los ciudadanos y legislar el favor del bien de todos. El Estado es, por tanto, un instrumento indispensable para garantizar el tipo de vida social que el cristianismo considere deseable. Pablo añade el elemento de nuestra conciencia, esa voz moral dentro de nosotros que nos acusa a nosotros. En Romanos 3:5 dice, por eso es necesario estar sujetos. Y después dice, no solamente por causa de ira, es lo normal lo que él ahorita dijo, no nomás por ira, pero también, mira lo que dice aquí, pero también por causa de la conciencia. Por la causa de la conciencia. La conciencia es la voz adentro, es la falta de sujeción al gobierno. Pablo dice, da lugar a la voz acusadora de la conciencia. Por lo tanto, por ambas razones, Pablo dice, a saber, para evitar la ira de Dios y para satisfacer la propia conciencia, debe de someterse voluntariamente a la autoridad gobernante. La conciencia, el cristiano fiel debe considerar al gobierno con respeto y dar a sus ministerios en honor apropiado. Queremos estar en un parte donde no queremos ser versículos 6 y 7. Aquí en versículo 6 dice, Pablo dice, porque por esto también pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios. Aquí está otra vez, diferentes palabras, en vez de ministerios dicen servidores, y se dedican a este mismo. Dad a todo lo que les debes, y al que impuesto al que debemos de cada abril debemos de pagar impuestos, pero no debemos de considerar los impuestos como algo malo. Los impuestos son buenos, es necesario para la maintenance de tener la vida posible normal. Jesús recomendó pagar, en Mateo 22 dice, Jesús recomendó pagar impuestos incluso a un gobierno corrupto cuando dijo, debemos de pagar impuestos o no, y dijo, ¿quién es la persona en esta moneda? Dijo simplemente y bien profundamente, dice, dad a César lo que es de César. Y después lo dijo, y a Dios a los que es de Dios. Da a César la moneda que tiene su imagen. Por tanto, es justo y necesario pagar impuestos para que
el gobierno pueda tener los recursos que necesita de llevar a cabo responsabilidades, para que puedan financiar a la policía, limpiar las carreteras, corregir la basura, distribuir agua y lo que sea. Entonces sometemos al gobierno y pagamos impuestos. Pablo también dice en versículo 7, mira lo que dice, que paguen. Me agarra muy interesante lo que dice, es de paguen o quedar. Dice, pagan a todo lo que deben. Al impuesto, y el que al tributo, al temor, y al que honor. La implicación es que honor y reverencia es a los funcionarios del gobierno, pues los agentes de Dios encargados de mantener el orden y la justicia en la sociedad. William Hendrickson dijo, no basta con pagar los impuestos, decirle a los funcionarios, aquí está el dinero, ahora váyanse, nunca servirá. Deben respetar a estos hombres por el bien de su cargo y honrarlos en vista de su fiel devoción a su tarea. Fueron impuestos por Dios. En providencia nosotros vivimos bajo su reino. Deben de mantener el orden y formando el bien y castigando el mal. Nuestra relación cristiana debe de ser una de sumisión. Pero esto es solo la sumisión debe de venir primero al Señor Jesucristo. Viene de la arrepentimiento del pecado y buscar la obediencia. Pero si vas a obedecer al Señor, tienes que también someterse al ministro de Dios que Él puso, que es el gobierno. Número 2, aquí a lo mejor están pensando que es una contradicción al primer punto. Y el segundo punto, que como tú te relacionas, es resistencia al gobierno. Dios llama a los cristianos a someterse a las autoridades gubernamentales. Nuestra relación con ellas debe de ser en sumisión. Los cristianos deben de ser cuidadosos, respetuosos, ciudadanos respetuosos de que la ley observan las ordenanzas y leyes imitadas por las funcionarios gobernantes. Significa todo esto que la autoridad del Estado es absoluta y que nunca se puede resistir a ella. Absolutamente no. Siempre hay una distinción, una línea. El gobierno tiene una autoridad, pero también es algo limitado. Cristo dice que Él tiene toda la autoridad. La Biblia manda que debemos suprema lealtad a Cristo y a su palabra. Eso significa de obedecer la palabra de Dios, significa obedecer a las autoridades civiles. Sin embargo, la Biblia muestra con ejemplos, momentos en que los creyentes no están obligados a obedecer a sus autoridades civiles. La relación del cristiano fiel con el gobierno también se caracteriza por la resistencia. Primero por la sumisión, pero también por resistencia. Va a haber tiempos donde tú, cristiano, debes de resistir al gobierno. Entonces hay que ver, es cuando esas son estas cosas. Déjame ver. Hay 6 excepciones, 5 vienen de un libro que es Dios contra el gobierno, vienen por James Busnitz, y el otro viene por otro libro de D. Johnson. Pero déjame ver estas 6 categorías que un cristiano fiel debe o puede resistir.
Primera, So first, un cristiano fiel debe de resistir cuando el gobierno exige a sus ciudadanos a violar la ley de Dios. if the government Si el gobierno te está diciendo que hagas algo mal, que es el pecado, tú debes de should resistir. resist. El gobierno no debe Government de, should never de, violate God's law. um, Government enacts laws, de never violate God's law. The easiest example of un cristiano fiel debe de obedecer al gobierno cuando está en la orden de hacer lo que está en mal, que es el pecar. Este es el ejemplo más fácil de ver. Debemos obedecer a Dios antes de que los hombres. Consideremos el ejemplo de las en Éxodo 1, donde durante el parto el faraón los ordenó a las enfermeras de las mataras con bebés. they hear the band play the instrument. O pensamos en los tres amigos de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y se les ordenó que se inclinaran antes de esa estatua gigante cuando oyeron la música, pero no lo hicieron. Cuando la banda tocó, se negaron a obedecer y fueron arrojados al horno del fuego. O también cuando el faraón les dijo, cuando durante el parto, el faraón les ordenó a las enfermeras que mataran a los bebés varones israelitas. Eso era pecado, pero no se negaron a obedecer. O cuando Magi, los tres reyes, fueron a ver el bebé Jesucristo y el rey les dijo que de dejar que traigan al bebé a ellos o que regresen a él para que les digan a dónde está el bebé, pero no lo hicieron. Los cristianos fieles no deben hacer lo que está en contra de la palabra de Dios. Deben ser firmes en su compromiso de obedecer. Sin embargo, tengan en cuenta que deben hacerlo de manera respetuosa. Los cristianos no deben de ir y darle la alta al hombre cuando no obedecen. Más bien, los cristianos pueden mostrar una actitud humilde con una desobediencia respetuosa y clara. Número 2, una orden de dejar de hacer lo que es correcto. El siguiente punto es un colorario del anterior. Cuando un creyente está haciendo lo que Dios manda, no debe de dejar hacerlo, incluso el gobierno si le ordena que lo deje. El faraón le dijo a Moisés que dejara de salir de Egipto. Moisés no iba a detener el tren y quedarse allí. Dios le dijo que sacara el pueblo de allí. Daniel era un hombre de oración. Dios, los que odiaban a este hombre de Dios lo sabían y promulgaron la ley que establecía que nadie debe de orar a nadie que no fuera el rey durante 3 días. Daniel escuchó la orden del gobierno, pero él fue a su habitación, abrió su ventana y, como siempre lo hacía, oró a Dios viviente. Es lo que Dios hizo. Él no iba a parar lo que Dios le llamó a hacer. Puede decir, Daniel, nomás son 30 días, porque no puedes parar por 30 días. No dijo, no, Dios me dijo que ore y yo es lo que yo voy a hacer. Esa es mi expresión para el Dios viviente. Entonces, Dios fue bien para desobedecer lo que el gobierno dijo, sabiendo que es lo que era bueno. Pedro y los apóstoles estaban entusiasmados por predicar la resurrección de Jesucristo y proclamar el evangelio a todos, que es el mensaje que Jesucristo resucitó. Entonces aquí están listos para proclamar el evangelio, que Él resurreció de los muertos, y estaban allá proclamando
el evangelio y fueron ordenados de que se caen la boca, pero no lo hicieron. Famosamente dijeron debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa frase es una promesa de lealtad a nuestra máxima autoridad, que es Dios. A lo largo de la historia de la iglesia, las autoridades gobernantes les han dicho a iglesias que dejen de hacer lo que están haciendo. Durante los días de los puritanos, a la iglesia se le decía lo que podía y no podía decir en la iglesia. Tenían que usar un libro común de oración. Se determinó quién sería el líder de la iglesia basándose a ciertas preferencias aprobadas por el gobierno. Hombres como John Bunyan fueron encarcelados por predicar la licencia durante la y es lo que dijo: yo no puedo parar de predicar, el gobierno entonces te vamos a matar, a ir a la cárcel. Y de allí es donde escribió un libro bien famoso, el Progreso Peregrino. Durante la pandemia, el gobierno les decía a las iglesias que no podían hacer. Recuerda que había provisiones de cantar, límites en los números de asistentes, provisiones de reuniones y servicios. Las escrituras nos mandan reunirnos. Los cristianos fieles no pueden aceptar regulaciones gubernamentales sobre el culto ni órdenes de dejar de hacer lo que es correcto. El gobierno no puede infringir la autoridad de la iglesia. No puede regular los horarios o las reuniones ni cómo debe de ser. Cuando lo hace, en 2020 se excede la autoridad que ha sido delegada. Los cristianos fieles deben de decir: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y haciéndolo respetuosamente. Número 3. El orden. En tercer lugar, un cristiano fiel debe resistir una orden del gobierno que contradija otro nivel de gobierno. Déjame explicar. Vivimos en una sociedad en que hay múltiples niveles de autoridad sobre nosotros. Tenemos 3 ramas de gobierno: la rama legislativa, que hace leyes, es Congreso; la rama ejecutiva, que es el presidente y vicepresidente, y que hace cumplir las leyes; y la rama judicial, los tribunales federales estatales, que interpretan las leyes. Así que tenemos autoridades de los gobiernos inferiores y superiores. Es justo apelar a la autoridad superior para evitar obedecer de una orden dada por una autoridad inferior. Por ejemplo, la reina Esther apeló al rey para evitar las crueles intenciones de la autoridad menor, de Amán. El apóstol Pablo apeló a las autoridades muchas veces civiles de niveles superiores a las varias asociaciones. Apeló a su derecho como ciudadano romano para evitar romano para evitar la flagelación, para obligar al gobierno a sacarlo de la prisión de Filipos. Y apeló a César en romano en lugar de dejar de la decisión de un altar menor determinada por lo que iba a pasar. Un cristiano fiel es estatuo al seguir los canales adecuados del gobierno para obtener un buen resultado, pero también debe de tener un nivel de resistencia. Número 4. La orden. Un llamado a obedecer al gobierno, no una orden de permanecer en silencio ante el mal. Un llamado a obedecer al gobierno no significa que está intocable, es decir, que no se le pueda denunciar. Más bien, un cristiano fiel tiene derecho a denunciar la manda de una autoridad civil. Recuerda, Elías hizo esto cuando confrontó al rey Acab por llevar a la nación a la idolatría y por robar la viña de Nabot en 1 Reyes 21.
o más famosamente Juan el Bautista cuando reprendió a Herodes por tener una esposa de su hermano. En unos años John MacArthur escribió una famosa carta de gobernador cuando llamó el mal bien y el bien mal, y por su rebeldía contra Dios fue audaz y respetuosa. Dice, denunció el abuso de las escrituras por parte de Newsom para promover el mal del aborto. Su liderazgo del Estado resultó en epidemias de delincuencia, falta de vivienda y perversiones sexuales. ¿Tú les escribes a los gobernantes? Puedes hacerlo. Puede condenar la maldad con respeto. Puede llamar a sus líderes a arrepentirse con gracia. Los cristianos saben, número 5, otro acto de resistencia le permite a un cristiano fiel es cuando hay una orden de entregarse. No es necesario. Los creyentes pueden corregir y esconderse de aquellas autoridades gubernamentales que buscan hacer los daños. David huyó de Saúl cuando éste quiso matarlo. De allí provenieron los salmos. David no se rindió y dijo, es el rey, simplemente voy a obedecerlo. Simplemente voy a morir. Y en los días de Elías, el profeta Abdías ocultó a los profetas de Dios de la malvada Jezabel en 1 Reyes 18. Huir está permitido, pero caer en tiros no. Un ciudadano fiel puede correr y esconderse, pero también aceptar las consecuencias sin recurrir a la violencia como respuesta. Número 6. Una orden que va más allá del propósito de Dios para el gobierno. Es decir, si se puede resistir una orden cuando el mandato de la ley contradice los propósitos de Dios para las leyes. Recuerde, ¿cuál es el propósito del gobierno? El propósito es provenir y proteger el bien y prevenir y castigar el mal. Una ley dada hace estas cosas. Si no, va contra el propósito de Dios para el gobierno. Por tanto, usted tiene la libertad de ignorar una orden cuando el propósito de la ley va contra la intención de Dios para el gobierno. Consideremos estas dos ideas. Los gobiernos van más allá del propósito de Dios cuando infringen las jurisdicciones de la autoridad. Por lo general decimos, obedezcan al gobierno en todas esas cosas, a menos de que les ordenen pecar. El problema es, ¿qué es el pecado? El pastor Jesse Johnson estaba en una área del Washington, D.C. Escribió un libro llamado Ciudad del Hombre. La iglesia tiene autoridad en asuntos eclesiásticos. Los padres tienen autoridades a sus asuntos familiares. La autoridad de un padre se limita a su propia familia. La autoridad del líder es de la iglesia, limitada a sus asuntos de la iglesia. ¿Recuerdan las iglesias? Grace Community Church y otra iglesia, y a lo mejor ya
cuando el gobierno se sobrepasa y nos dice qué no debemos hacer, lo que Dios nos mandó a hacer, respetuosamente vamos a decir que vamos a obedecer al Señor. He wrote the book, a really helpful book. His book is called City of Man, Kingdom of God: Why Christians Respect, Obey, and Resist Government. Dice He says this: when government Jesse does Johnson, what's right by protecting rights given by God, then it is owed obedience, submission, and honor. dice, él sostiene cuando se trata de definir Submit to laws that do not serve the purpose for which God made the government. You see the logic there? You see the understanding? 2020 lo recordamos muy bien, ¿verdad? 20, we remember it all too well. ¿Qué va a venir en el futuro? What's ¿Es lo que va a pasar otra vez? Is that going to happen again? ¿Qué nos espera? ¿Podría volver otra vez? ¿Podría la extralimitación del gobierno convertirse de nueva normalidad para los ciudadanos de los Estados Unidos? Es posible. ¿No harán los cristianos? ¿Qué harán los cristianos fieles? Como cristianos que vivimos en esta tierra, somos un pueblo gobernado. Las señales del tránsito determinan nuestro límite de velocidad. Las leyes impositivas determinan lo que debemos hacer el gobierno. Como dijo Jesús, dijo Jesús, debemos dar al César lo que es de César. Pero el César tiene sus límites. El cristiano fiel se relaciona con el gobierno con dos maneras, con sumisión y resistencia. Que Dios nos conceda la sabiduría y el coraje para hacer precisamente eso. Dios, tú eres el Dios de orden, el Dios eterno, y nos pusiste en este mundo para mover y vivir, pero también para alabarte a ti bajo la autoridad que tú pusiste. Que seamos fieles y humildes de someternos bajo las gubernamentales, pero también debemos decir que vamos a obedecer al Señor.